Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy estamos dichosos por el triunfo de fútbol. Realmente, pues Pekerman se ha convertido, ¿no es verdad?, en el personaje de hoy en Colombia y a él le rendimos todo el tributo. Pero no vamos a hablar de fútbol, aunque ustedes me están haciendo caras de que sí, pero no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de la paz que es un tema afortunado que nos ha llegado a partir del anuncio que hizo hace unas semanas el presidente Santos. ¿Será la paz fácil? ¿Será la paz a un alto costo? ¿Será la paz un anhelo que no nos va a costar mucho? ¿Van a ser solo las FARC? Para eso hemos invitado a dos personas que están en dos orillas distintas. Bienvenido, senador Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal. Y al general un saludo muy especial. Tiene voz de locutor, ¿no es verdad, general? Probablemente sí. Así me dijo una vez en Radionet. ¿Yo? Sí. No, pero eso hace muchos siglos, qué pena. Uy, en Radionet ya nadie sabe qué. Sí, fue la escuela de muchos de nosotros, sí, al amparo de un maestro como Yamida Man. Sí, señor. General en retiro, Humberto Salcedo Lora. Juan Salcedo Lora. ¿Cómo le va? Bienvenido aquí. Muchas gracias, María Jimena. Te agradezco la invitación y el placer de la compañía con el senador Velasco. Para amenizar y poner en contexto el debate, los invito a ver esta información que tenemos preparada para ustedes aquí en Semana en Vivo. Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Es diferente porque las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. Al pueblo colombiano le pido templanza, le pido paciencia y fortaleza. Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. ¿Nos va a salir tan barata la paz como lo sugiere el presidente? ¿Será tan fácil que esta sociedad se desprenda de más de medio siglo de guerra? ¿Estará la sociedad preparada para ver a Marcos Calarcá al lado de Roy Barreras? ¿Lo estará Roy Barreras o Juan Carlos Vélez, uribista pura sangre? ¿Qué dirán los militares sobre el marco jurídico para la paz, que habilitaría a los guerrilleros que no tienen delitos de lesa humanidad para hacer política? Si a ellos se les perdonan sus crímenes, ¿qué vamos a hacer con los generales como Rito Alejo del Río y Uzcategui, señalados por la justicia de cometer delitos de lesa humanidad? Quien empiece a responder siquiera la primera pregunta se dará cuenta que si se hace la paz en este país, muchas cosas van a tener que cambiar. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? General Salcedo Lora, ¿usted estaría diciendo que desde los cuarteles del ejército, desde los mismos, digamos, estrados de la fuerza pública, cómo se está mirando todo este proceso? ¿Es posible esta paz? Pues yo sí creo que es posible. Y indudablemente los militares en servicio activo y los retirados esperamos también con ansiedad que esta paz nos llegue algún día. Porque es que no es fácil, como en el caso presente, estar vistiendo 41 años el uniforme del ejército y desde el primer día hasta el último día vivimos en la tensión de un conflicto armado absurdo, enfrentando toda la criminalidad posible en diferentes momentos o simultáneamente. Entonces, no es que se canse uno de la guerra, no, es que está inmerso en ella y yo no he visto un año siquiera de tranquilidad, todo, desde subteniente hasta mayor general. Entonces, ¿ha visto la guerra de verdad? De verdad, verdad. Sí. Entonces, quien más tiene ansiedad de ver la paz algún día somos nosotros. Yo recuerdo un gran combatiente que injustamente maltratado después, que decía el general Yanine: nosotros no vemos nacer a nuestros hijos ni vemos morir a nuestros padres por estar en el frente de batalla, y eso es cierto. ¿Y usted por qué dice que injustamente tratado?
porque fue maltratado injustamente, acusado injustamente. ¿Y le parece que es injustamente las Sí, acusaciones tengo que la le hacen de absoluta. haber sido partícipe de la creación o ayudado a crear las AUC en el Magdalena Medio? No, estoy absolutamente convencido de la inocencia de él, pero absolutamente convencido. Pues realmente murió antes de que lo vincularan a un proceso, ¿no? No, un proceso sumamente largo y realmente no hubieran podido condenarlo nunca, justamente. Pero vamos a volver a ese tema de qué hacemos con todos esos militares que tienen sobre acusaciones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad. Doctor senador Velasco, ¿usted cree que la paz sí es posible? Yo creo que no solo es posible, sino que acabamos de escuchar a un general que ha combatido diciendo: no hay nada que desee más un combatiente que la paz. El acto más, por definición, más inhumano es la guerra, porque es el acto en donde un grupo se enfrenta a otro y se niegan lo elemental, que es la vida. Entonces, ¿qué es lo lógico? Lo lógico del ser humano es que busquen la vida, que busquen el fin de la guerra. Y yo creo que el país está maduro para encontrar ese fin de la guerra, que no va a ser el fin de la violencia como creemos todos. En eso tenemos que ser muy serios. Es evidente que si nosotros logramos hacer un acuerdo con estos grupos guerrilleros, insurgentes, desaparecerá una manifestación muy compleja de violencia, pero podrán aparecer otras manifestaciones, creo, un poco más fáciles de enfrentar. Pero senador, por ejemplo, aquí el general Salcedo Lora puso un ejemplo, el caso del general Giannini. ¿Usted está de acuerdo también que ha sido injustamente señalado por la justicia? No. Que no alcanzó, o sea, antes de que él muriera, había habido, pues, o sea, se registró, o la justicia determinó una investigación previa, algo así, antes de que muriera. Por su relación o presunta relación con los Magdalena, con los autodefensas de Magdalena. Con las primeras autodefensas. Con las primeras autodefensas. María Jimena, no conozco a fondo, pero le voy a responder con un tema que creo que vamos a abordar ahora en el debate. Si en este país vamos a hacer unos ejercicios para encontrar la paz, vamos a tener que sacrificar parte de justicia para encontrar verdad, para encontrar reparación, pero especialmente para encontrar la paz. Y el país no entendería que solo un sector de los que combatió tengan esa favorabilidad en justicia y no el otro sector. Y ese es un primer punto duro. O sea, o todos en la cama o todos en el suelo, general. Pues yo creo que es hora de hacer ese ejercicio. Uy, ¿y usted sí cree que estamos...? Y se lo pregunto porque hay mucha gente, ponemos el caso del general Rito Alejo del Río, por ejemplo, o del general Uzcategui. ¿Entenderían ustedes también, los retirados y los en servicio, que si se hace un proceso de paz, Marcos Calarcá entrara, por ejemplo, y llegara al Congreso, se quedaran penando, o sea, pagando sus años de cárcel, el general Rito Alejo del Río o el general Uzcategui? Sería un absurdo. Sería un absurdo porque los combatientes de la misma guerra tienen que recibir el mismo tratamiento. Entonces, no tiene sentido de que solamente unos combatientes de un sector sean los incriminados y sean los juzgados y sean los condenados, porque nos iríamos al caso, por ejemplo, patético de la Argentina. Yo estuve en la Argentina hace 2 años y tuve la oportunidad de conocer el interior de la forma como se ha aplicado la justicia a quienes defendieron su gobierno, su régimen, ante una agresión grave e injusta. Si hubo excesos, que se condenen los excesos. Yo en eso no tengo absolutamente ninguna duda de que quien viole la ley debe pagar. Y pagar con la cárcel, con la prisión o lo que establezca la respectiva justicia en cada país. Pero que no haya un desnivel tan grande que a unos se le perdone y a los otros se le condene. No podemos estar repitiendo nosotros que los defensores, en un caso, se van para la cárcel y los agresores se van para el Congreso. De manera que si está planteando que Calarcá se vaya para el Congreso al lado del senador, pues entonces que se vaya junto con Rito Alejo o Uzcategui, los 2 ejemplos que tú has puesto.
porque tendrían los merecimientos. Si a unos criminales que llevan 40 y 50 o 30 años combatiendo y cometiendo todo tipo de depredaciones, y los vas a perdonar hasta que lleguen al Congreso, a una persona que está acusada, en el caso del general Rito Alejo del Río, por un homicidio, un solo homicidio, entonces le vas a meter 20 o 30 años. Entonces, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la equidad? Pero, ¿usted también está de acuerdo con eso, senador? Bueno, porque es que si estamos tan de acuerdo, yo me pregunto en todo, ¿por qué no hemos hecho la paz antes? María Jimena, mire, primero, yo sí creo que cuando un agente del Estado, al cual la sociedad le entrega el monopolio de las armas, comete un delito, es mucho más grave que cuando una persona que no tiene esa responsabilidad comete el delito. Pero cuando se va a construir un proceso de paz, hay que construirlo sin dejar heridas. Y si usted deja a un sector que siente que esa paz no fue tan bien con ellos, va a generar unas heridas que tarde que temprano van a revivir. Entonces, ¿yo qué pensaría? Yo pensaría que nosotros tendríamos que buscar unos mecanismos de favorabilidad jurídica para que quienes a nombre del Estado se desbordaron y cometieron delitos, pero la favorabilidad jurídica dará simplemente para arreglarles su tema personal, porque de todas maneras al lado de ellos hay una representación política. ¿Quién me va a decir a mí que no? Que el gran representante de la tesis de Rito Alejo puede ser Álvaro Uribe Vélez. Y acordémonos de sus homenajes y acordémonos de su gran cercanía política. Pero es más, la tesis de Álvaro Uribe Vélez va más allá. Él dice y ha insistido que no se pueden poner en la misma rasero, con el mismo rasero, no se puede juzgar en el mismo rasero a los agentes, o sea, las personas que representan la fuerza pública, ¿sí? A los generales y a los policías, que a los guerrilleros y terroristas. Eso es lo que ha dicho el presidente Uribe. ¿Usted qué opina? No, es que si es válida esa afirmación, no se puede hacer nada. Tampoco tendríamos que llevar a un de la calle, a un expresidente de la República, a rebajarlo al nivel de eso, no. Se lleva a un sitio de estos cuando se va a discutir con los combatientes que saben qué es lo que han estado haciendo. Llevamos los mejores representantes en el combate, nada menos que a un excomandante general de la Fuerza Militar. Nada menos, general Mora. Y a un exdirector de la Policía Nacional, con Oscar Naranjo, las luces prendidas que pueden asesorar y discutir y conversar con los combatientes del otro lado, porque allá nos los van a engañar. Ellos pueden engañar al doctor Jaramillo, pueden engañar al doctor de la calle, pueden engañar a Fran Pero, al presidente del Andi, pero al general Mora o al general Naranjo. Eso no es verdad. No, ellos han visto la cara de la guerra también, son los dos que se conocen. Claro, ellos sí saben de eso, y si saben de la activación de un sistema bélico tan extraordinario como el que le tocó manejar al general Naranjo o al general Mora, pues ellos saben cómo desactivar también un tipo de aparatos de acá o de allá. Y usted, senador, ¿cómo calificaría usted la representación política? Muchos han dicho que, incluso Francisco Santos lo ha dicho, pero no solamente él, ha dicho que la presencia de Humberto de la Calle como que liberaliza la paz la vuelve liberal. No, la paz incluso han dicho la vuelve gavilista. Mire, la paz no es ni gavilista. Pero tiene razón el general, me da mucha pena, tiene razón el general, que en esa mesa los que conocen de la guerra son dos, el general Mora y el general Naranjo. Ellos conocen de los efectos de la guerra. Los otros son unos buenos estudiosos de las causas de la guerra, que no es lo mismo. Y a mí me parece que se tienen que complementar. A mí que me gusta de este proceso de negociación, María Jimena, y quiero decirlo con toda claridad. Primero, que quien lo lidera tiene legitimidad para sentarse a dialogar con la FARC, porque es el establecimiento. Es una persona que de alguna manera representa el establecimiento, un establecimiento burgués, un establecimiento que tiene unos intereses financieros, unos intereses especulativos, unos intereses económicos, pero es evidente que el presidente Santos lo representa, y lo representa con una mentalidad moderna, que entiende que para el propio establecimiento es bueno hacer la paz. Utilizando un poco una figura dialéctica, los marxistas saben enseñarnos eso. Dicen, mire, todo conflicto hay dos contradictorios.
Y aquí se encuentran los verdaderos contradictorios, los comandantes de la guerrilla por otro lado y un representante del establecimiento. Y él con gran habilidad plantea una negociación que ya ha arrancado. Porque es que llevamos año y medio para firmar. Pero usted, ¿cómo ve la participación del general Mora y el general Naranjo? Mire, nadie entendería que se intente hacer un proceso de paz sin los militares. Es totalmente necesario. Ahora, ¿para qué? Sin los políticos. Claro, pues es que están los políticos, están los militares, porque ese proceso de negociación tiene que dar unos efectos de desactivación de una máquina de guerra. En eso nos van a ayudar mucho los militares, mucho los policías, pero también de construcción de una sociedad. Pero yo quiero que ahorita después de esta pausa, me siga contando usted qué es lo que van a ceder los políticos. Claro. Esa es la otra parte. Ya los militares están de cara a cara con el enemigo de toda su vida. Seguimos después de esta pausa aquí en este debate en Semana en Vivo. No se vayan, ya volvemos.